te vas a vivir a Huehuetenango, me dijo mi mamá, muy decidida, triste, desconcertada, cuando yo tenía 15 años de edad. Y es que en esa etapa de mi vida, pues había fallecido mi papá. Un tiempo después me expulsaron del colegio. Y sumado a la rebeldía de la adolescencia, mi mamá se había quedado solo con 2 hijos y tomando una mejor decisión para el futuro de su hijo que estaba pasando por esa rebeldía, dijo, te vas a Huehuetenango como un castigo. Y es que seamos honestos, que a uno a esa edad le quiten a sus amigos, su círculo, la comodidad de la ciudad. ¿Se imaginan lo difícil que era? Realmente para mí se estaba terminando el mundo. No se me olvida que esa vez, cuando mi mamá me fue a dejar a Huehuetenango, llegó mi amigo en bicicleta, mi mejor amigo, llegó en bicicleta. Yo volteo a ver, me despide, volteo a ver en el carro y llorando me dice adiós. Nunca recuerdo, nunca olvido esa escena. Iba para Huehuetenango y yo decía, ¿a dónde voy a ir? Iba por la carretera y dije, ¿será en qué momento se va a regresar? ¿En qué momento me va a decir, ok, esto es una broma? Y es que Huehuetenango es un departamento al occidente del país, a 257 kilómetros del occidente del país, con calles mucho más pequeñas, donde el ritmo de la vida pues crece mucho más lento, donde todas las familias se conocen entre sí y donde crecen en tradiciones locales. No les voy a mentir, para mí fue difícil. Cambié de una burbuja totalmente distinta. En ese momento pensé, ok, estas son las consecuencias de mi acto, ¿qué voy a hacer? En ese momento de mi vida, a los 15 años, yo no tenía ni idea, ni qué rumbo iba a ser, ni lo que había hecho, ni mencionaba la consecuencia de mis actos. Pero poco a poco me di ese espacio. Dije, ok, vamos a conocer personas. Y empecé a formar raíces, empecé a crear lazos, empecé a conocer personas espectaculares. Empecé a vivir en un mundo mucho más sano, pero también donde molestaban igual que como molestábamos. En un lugar donde me empecé a sentir muy cómodo, en un lugar donde dije, pues yo de aquí puedo ser. Desde ese entonces conocí a la que hoy es mi esposa y empecé a conocer cómo las personas de ese lugar me enseñaban de la manera más tranquila. Ahí no había competencia, nos la pasábamos bastante bien. Yo imagínense, entre semana y me pasaban a traer mis amigos en la palangana del pick-up y así todos los días, cosas que nunca hice yo en la ciudad. Yo dije, de aquí soy. Y ese lugar que llegó como un castigo empezaba a parecerse como un nuevo comienzo. Me gradué y era momento de regresar a estudiar a la ciudad. Ya no mucho quería, pero tocó regresar a estudiar mercadotecnia. Y ahí es donde descubrí, sumado a la experiencia que había tenido de vida, lo curioso que soy. Y empecé a trabajar en varias cosas. Estudié en la universidad y empecé a trabajar. Fui agente telefónico, fui instructor de gimnasio. Tuve muchos trabajos y todos me gustaron bastante. Conocí a muchas personas y me di cuenta que me gustaba conectar con las personas. En eso llego a este trabajo con un gran amigo que me dio una gran fortaleza y me abrió las puertas. Él confió en mí. Yo me di cuenta del potencial que yo tenía. En ese momento yo descubrí lo que a mí me apasionaba, el emprendimiento, otro descubrimiento en mi vida. Y empecé a trabajar y dijimos, ok, es momento de emprender. Y empezamos con esa idea. Dijimos con mi esposa, casémonos, nos casamos y dijimos, vámonos a Huehuetenango. Y esta vez fue decisión de regresar a Huehuetenango por elección propia. Cuando fui a Huehuetenango, pues traía todo el background que les cuento hasta el momento y empezamos a emprender. Vendimos hamburguesas, vendimos donas, enmienda agrícola, vasos reusables y como ustedes saben, buen emprendedor, ninguna de esas empresas hoy sigue avante, porque yo tengo unos aprendizajes de vida y digo, en los emprendimientos o se gana o se aprende. Nunca me gusta llamarles fracasos, en esos aprendí bastante. Como pueden ver, aquí estaba en la terminal de buses ofreciendo para que las personas llegaran
a comprar las hamburguesas, pero siempre conocí y la vida me puso a personas extraordinarias. Cuando les comenté que me gusta conectar con personas es porque realmente aprendo mucho de ellas. Y eso es la curiosidad, lo que me lleva a estar donde estoy hasta el momento. Y yo digo, hoy estamos en la cima, pero con ese, que es al inicio de la montaña, porque nos queda mucho camino por recorrer. Y en ese momento, la vida y unas personas extraordinarias nos llevaron a un lugar de Huehuetenango en donde no había absolutamente nada, más que pinos y para mí una belleza, pero no había nada, no había turismo, no había café en ese lugar, no había absolutamente nada. Pero para mí eso era una maravilla. Y dijimos, nos gusta emprender, sigamos con esto. Recuerdo cuando yo iba camino a este lugar, yo nunca paro en carreteras y veo algo, vi a un señor postrado en la carretera, iba triste porque en los emprendimientos que yo les dije que había realizado y no me habían ido bien económicamente, me estaba yendo aún peor. Perdimos en ese momento hasta el apartamento que alquilábamos con mi esposa. Debíamos 3 meses y tuvimos que salir. Yo estaba decepcionado de la vida, estaba triste. Otra vez la vida me estaba poniendo a prueba. Otra vez la vida me estaba llevando a ese momento en donde yo dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y esta vez fue por elección propia. Esa vez que iba a este lugar que les digo, que está a 35 minutos de Huehuetenango, había un señor, yo estaba triste, decepcionado. Regreso el carro, como nunca lo he hecho, parqueo, no había nadie, y de ahí levanto, era un señor de 102 años, un anciano. Lo levanto y me dice, hermano, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Y yo, ¿cómo está? ¿Necesita algo? Me dice, qué gusto verlo, gracias por pararse, lo invito a mi casa. Era una chocita que estaba a la orilla de la carretera. Sale una señora de una tienda y le digo, ¿lo conoce? Sí, es don Nechito, ¿verdad? Famoso acá, no tiene familia, no tuvo hijos. Miren, yo llevé a don Nechito, pues caminaba, le costaba caminar, ¿verdad? Me invita a su casa, era una choza con leña. Siéntese, hermano, qué gusto tenerlo acá. Cuando yo lo vi a él, gracias por ayudarme, me dijo. Yo me le quedo viendo y digo, wow, yo no lo ayudé a él me acaba de ayudar. No saben la inspiración, no saben lo que yo sentí en ese momento donde dije, wow, este señor con este estilo de vida, con este ritmo de vida y con esta gran energía que me recibe, dije, no es momento para yo estar triste. Sí, los emprendimientos he aprendido bastante, pero es momento de salir avante. Y fue ahí cuando mi vida dio un gran cambio. Y es ahí donde, en este lugar donde no había absolutamente nada, no había agua, se cometió la locura de sembrar café en un lugar donde no había agua. Si no hay agua, ¿qué hacemos? Captamos agua de lluvia. En ese ínterin, volteamos a ver y dijimos, abramos esto para turismo, pero no habían recursos para hacer turismo. Volteamos a ver a nuestro alrededor, que había lodo y pino seco. Desarrollamos los bloques de adobe, ¿verdad? Con mi suegro, que es un gran arquitecto de Huehuetenango, y hicimos la primer cabaña que la pusimos en renta en Airbnb. Recuerdo que esa noche la pusimos en Airbnb y desde ahí todo ha cambiado. No se imaginan las veces que me decían las personas, aquí nadie va a venir, aquí no hay nada, todo lo turístico de Huehuetenango pues está hacia el norte, porque para mí Huehuetenango es un departamento que pudiera vivir fácil de turismo. Pero que habían muchas ganas y muchas ilusiones. Habían muchos retos, pero ustedes saben que donde hay retos hay muchas oportunidades. No había un generador de empleo digno para mujeres. Nosotros fuimos pioneros en ser este generador de empleo. No había un lugar cómodo para hospedarse que estuviera cerca del centro de Huehuetenango y que fuera conexión para los otros lugares turísticos. Nosotros, ¿qué hicimos? Desarrollar un lugar espectacular. Y era un lugar donde no llegaba nadie. Y como no llegaba nadie, había que hacer lugares espectaculares. Con mi suegro, que les comenté, una gran persona y que ha sido un pilar fundamental para esto, se diseñaron estos domos, ¿verdad? Únicos. Nosotros los construimos. Y esto fue un boom, ¿verdad? También en las redes sociales. Nosotros lo subíamos, un atardecer, hablar con los huéspedes. Me encanta conectar con las personas, ¿verdad? Este es un domo, el último que inauguramos a 10 metros de altura. Y ahí es donde les digo, Huehuetenango puede vivir de turismo porque ya tiene lo más difícil, que son los recursos naturales. Todo lo demás nosotros lo podemos construir. Vimos alrededor que había piedra porque no teníamos material para hacer. Nos inspiró para hacer la única cueva
de este tipo a nivel mundial. Todo ese camino que les cuento y que les he compartido me permite decirles hoy que la resiliencia no es resistir, es reconstruir con propósito. Lo que muchos llaman castigo o fracaso puede ser en realidad el punto exacto donde comienza tu fortaleza. Todos tenemos un Huehuetenango en la vida, ese lugar, ese momento, si lo estamos pasando ahorita, en donde me siento triste, en donde me siento desorientado, que no sé dónde estar. Tal vez la vida no te está castigando, te está reubicando en el lugar donde vas a florecer, donde vas a ver todo tu potencial. Mi mamá, a la fecha, no lo sabe, pero esa decisión tan difícil para ella como para mí tomarla fue la que me abrió las puertas para darme cuenta de todo el potencial que tengo y de todo lo que podemos hacer en conjunto. Y sé que lo hizo por amor a mí. Si ustedes me llegan a visitar Hacienda en Huehuetenango, seguramente me van a encontrar con sombrero, porque para mí el sombrero, más que moda, me recuerda el por qué la vida me puso ahí, para impactar esa comunidad, para desarrollar más esa comunidad y para dejar un legado para los nuestros y para dejar a Huehuetenango en lo alto a nivel mundial. Y juntos como guatemaltecos es lo que necesitamos para unirnos y que Guatemala resuene a nivel mundial. Así que los invito a seguir con el sombrero puesto, la visión firme y el corazón dispuesto, porque la resiliencia no es algo que nos lleva más lejos, es algo que nos va a hacer disfrutar el camino. Muchas gracias.